Ahora, Alex es un miembro relativamente nuevo de Sara, pero cuando se presentó en el Drake's Lounge, recibimos múltiples solicitudes para que hiciera una presentación para la conferencia anual. Así que él es eso es totalmente inusual. Y causó tan buena impresión con la gente del Drake's Lounge que él armó un resumen y aquí está. Entonces, un segundo, déjenme darles una buena introducción aquí. Todos enciendan apaguen su silenciador o enciendan silencien su señal allí. Bien, entonces fue a la Universidad de Clemson, título en física. Trabajó para Lockheed Martin, supervisor Dynamics Test Instrumentation Analysis Group. Es profesor adjunto en la Universidad de Florida Central. Tiene un laboratorio de análisis de dinámica y mecánica experimental. Además, es radioaficionado de clase extra. También es miembro de la Sociedad Astronómica de Florida Central en Lake Monroe, radioastronomía amateur. Y también es miembro de CERES, uno de sus grupos importantes. De Alex, adelante. Gracias. De acuerdo. En realidad, Lockheed Martin y Yuki ya se retiraron, pero eso fue. Déjame ver algo aquí. A ver si puedo empezar con esto. Compártelo. Veamos. ¿Podemos verlo? No lo sé. ¿Puedes verlo? Sí. Está bien. Muy bien. Entonces, lo que quería hacer es hacer una presentación bastante básica sobre el uso de este pequeño telescopio de 1 metro y, con suerte, brindar información que pueda ser útil para principiantes y principiantes. Simplemente miraría hacia atrás y ni siquiera compré el plato hasta que lo pedí el 11 de agosto del año pasado. Así que esto ha sido más bien un curso intensivo y una cuesta arriba en la educación de Wolfgang. Me di cuenta de que un reflector pequeño tiene una sensibilidad limitada y tiene una resolución espacial limitada, pero el objetivo real era crear una configuración liviana que pudiera mover para demostraciones fuera del sitio. Y ha cumplido con ese objetivo. Así que voy a pasar a la descripción general. Ed Hartman hizo un muy buen trabajo en eso. Así que quiero repasar los pasos que básicamente pueden ser nuevas diapositivas u otros tipos de información sobre el hardware, el software, el escaneo de deriva, el registro de datos y las actualizaciones de hardware que había empleado y el procesamiento a través de Excel y algunos scripts de MathWorks que preparé. Entonces, este era el sistema básico que se puede comprar en las tiendas y esto es lo que armé el otoño pasado. Se adaptaba a una montura Celestron CG-11 o CG-4 pequeña y esto era realmente ventajoso para configuraciones rápidas, especialmente configuraciones de campo, y te mostraré cómo funciona eso más adelante. Pero básicamente solo una placa Lismondi V con un contrapeso permitió un posicionamiento fácil y preciso. Y esta era la configuración básica del telescopio con el dipolo. Y este es el hardware original. Lo que hice fue, porque hice todo esto antes de saber que nosotros, Sara existía, compré la antena de 1,7 gigas y es diferente. El brazo es un poco más largo y el reflector es un poco más grande. Por lo tanto, puede que tenga una ganancia ligeramente mejor que la configuración de Wi-Fi de 2,4 gigas. No estoy seguro, pero recomendaría a todo el mundo que empiece con esto porque tiene propiedades conocidas y hace todo el trabajo. Y luego se aventurará a partir de ahí porque al menos puede establecer una línea de base de cómo funcionan todas estas cosas en conjunto. Y entonces el proceso es así. Y luego el reflector de antena actúa como un telescopio reflector óptico, donde en lugar de tu ojo o una cámara hay una antena. El software, esta cosa es maravillosa por $40. No puedo creer que sea tan barato. Es un amplificador de bajo ruido, un filtro de paso de banda centrado en él,
U si obtienes el H para la banda de hidrógeno y en un post amplificador te da alrededor de 40 dB de amplificación en este CDR, que es un convertidor analógico a digital controlado por PC. Y en paralelo, si quieres algo listo para usar, tienes que comprometerte con AirSpy USDR Studio porque tiene este paquete if promedio y estos son esto es habría sido un desafío difícil intentar crear software en otro entorno. Este es un buen equipo. Espera un segundo. Lo siento. El paquete de software es el FUSDR AirSpy, SDR Sharp Studio y el complemento if average para la adquisición y la localización de su posición en el cielo. Stellarium, otro programa de software gratuito, es realmente bueno. Así que esta es probablemente la configuración básica del software que le permitirá empezar, localizar su posición y tomar datos. Pensé que esta era una comparación interesante. Aquellos de ustedes en el mundo de la radioafición familiarizados con las pantallas de radio SDR, en la banda de 20 metros, donde hay muchas frecuencias individuales, quiere seleccionar una, puede filtrar una banda en particular para escuchar o grabar. En contraste, si se llega a la banda de 1400 megahercios, la señal se ve así, ya que está compuesta por estas bandas estrechas y se desea ahorrar todo el ancho de banda. No se sintoniza la frecuencia, se permite que el software se mantenga fijo. También se observa esto. Creo que son ondulaciones del filtro. En el procesamiento del filtro se crean ondulaciones en la banda. Echemos un vistazo a esto. Este es el SDR RSP Studio y quiero destacar y mostrar lo que hace el Average. Tiene su propio panel de control aquí y hay ciertas funciones asociadas con esto. La primera es el promedio. Para esta antena, dado que es bastante amplia, físicamente amplia, 512 promedios están bien. Entonces, configurar un FFT en 502 está bien. El control deslizante intermedio y dinámico determina la cantidad de promedios que puede guardar. El sistema está ejecutando alrededor de 3000 promedios por segundo. Entonces, un par de cientos de miles de promedios le darán un minuto, aproximadamente un millón de muestras cada 5 minutos. O retroceda aquí un segundo más. Estos controles deslizantes determinan lo que se ve en la pantalla. Para mostrar los datos, siempre dejé este nivel en 1000 y solo moví esta ganancia hacia arriba y hacia abajo para que puedas ver algo físicamente. Y como dijo Charles en el pasado, estas etiquetas son un poco extrañas, pero nunca las usé más que para un análisis cualitativo para ver que tengo un nivel de señal allí. Aunque esta visualización es un poco extraña, los datos son correctos. Los datos que se almacenan. Estos le permiten iniciar y detener la adquisición. Este es uno de los botones clave, aquí es el fondo. Esto le permite restar un fondo de referencia para corregir el archivo de datos. Y solo para mostrarle el efecto de esto, este es el espectro que utiliza un archivo de corrección de fondo y le mostraré cómo lo determino. Sin eso, así es como se verían los datos. Es difícil, incluso aunque se trate de una señal fuerte, que esté totalmente alterada por esta ondulación. Supongo que esto se debe al filtrado digital de banda estrecha. De todos modos, sigamos adelante. La parte inferior aquí le permite especificar una ruta y un nombre de archivo, la cantidad de archivos que desea guardar. Nunca he usado un retraso entre muestras, pero simplemente lo configuras y esto alterna entre inicio y detención.
inicia el guardado múltiple y creará archivos de datos de texto. Enumerará secuencialmente los archivos. Entonces estableces el número de archivo principal y los etiquetará secuencialmente. Y escribí un script de MATLAB que simplemente entrará y tomará un número secuencial de archivos etiquetados. Este proceso funciona muy bien. Los datos se almacenan en unidades lineales. Tienes frecuencias, amplitudes y pares que incluso con Excel puedes representar gráficamente. Así que terminas con algo de ruido de RFI. Eso fue un gran desafío durante unos 8 meses. Cielo frío y ruido del sistema en tu señal de hidrógeno. Y aquí he estado convirtiendo la amplitud a una escala DDE y la ecuación correcta para esto. Es 20 veces el logaritmo de 10 de estos datos más un desplazamiento. Sin este desplazamiento, estos números, los valores decimales pueden ser menos 87 o 90. No sé qué significa eso, pero son números muy pequeños. Simplemente elige un desplazamiento, desplaza todo el conjunto de datos a más 85 o algo así, lo que sea necesario para comenzar desde cero. Entonces, si estás haciendo esto en Excel, es un proceso un poco tedioso, pero puedes compensar y establecer el nivel de fondo a cero y puedes ver cuál es tu nivel de señal en relación con el ruido de fondo. La adquisición de datos, se realizó utilizando el mapa de intensidad de Marcus. Esto fue muy útil. Creo que le agregué algunos incrementos de hora, pero esto fue. Stellarium es una buena combinación ya que te permite ver qué hay en el cielo, dónde están las áreas intensas y la cantidad de horas por adelantado o más o menos la sobrecarga de donde es posible que desees comenzar la adquisición. Si siempre he utilizado escaneos de deriva, por lo que normalmente empiezo a apuntar la antena hacia el oeste y dejo que el cielo se desplace. La montura ecuatorial es realmente buena porque la configuro siempre. Y para el uso en el campo también es genial. Ajuste el ángulo horario y la declinación. Y esto le ayuda a configurar su telescopio de la manera correcta para la visualización ecuatorial en Stellarium. Y la forma de hacerlo es configurarlo en el norte. Salgo por la noche o uso una brújula y la configuro, encuentro el norte verdadero, agrego la variación y puedes configurarlo en el norte verdadero, establecer la elevación apropiada para tu latitud y luego este nivel de burbuja te ayudará a colocar la antena en la parte superior. Marca la declinación que quieras, nivela, configura este dial giratorio en la parte superior, sea cual sea el ángulo horario actual. Si quieres 2 horas y media más tarde, simplemente giras la antena parabólica 2 horas y media. Así que la montura de tipo ecuatorial funciona muy bien para configuraciones rápidas, escaneos de deriva. Los escaneos de deriva son bastante fáciles. Dije, solo he estado haciendo esto por menos de un año y no tengo, ni siquiera he intentar revisar y configurar ningún tipo de software para manejar el telescopio. No sé si los motores paso a paso van a generar más interferencias de radiofrecuencia. He pasado por muchas cosas tratando de suprimirlas, así que estoy feliz de minimizar la cantidad de interferencias de radiofrecuencia activas en los dispositivos eléctricos alrededor del telescopio. Simplemente apuntas a una posición y, de vez en cuando, tomas datos continuamente, pero a este ritmo estás guardando datos. Si entonces se desarrolla una serie de gráficos y se puede, por tanto, interrogar, guardar una muestra de datos sobre un rango particular del cielo. Y este es un ejemplo de 2 horas de exploración, muestra de 5 minutos en declinación cero.
Y entonces pueden ver que hay algunos cambios en las amplitudes y el contenido de frecuencia. Y me sorprendió mucho el año pasado que en 5 minutos haya un cambio de 1,25 grados en el cielo, que en realidad se pueda ver algo con el amplio campo de visión del pequeño telescopio reflector de 1 metro, que se pueda ver cualquier cosa en el cielo cambiar tan drásticamente en 5 minutos. Entonces, la primera mejora a nivel de hardware fue que en realidad había comenzado a construir esta antena antes incluso de conseguir el reflector parabólico porque no sabía lo que había ahí en ese momento hasta que encontré a Sara. Así que la había construido antes incluso de encontrar la antena parabólica y no dediqué mucho tiempo a evaluarla porque ya estaba terminada. Pero como ejemplo inicial, definitivamente hay una mejora en la amplitud. Así que lo intenté varias veces, pero básicamente desde que se construyó optimicé la posición y seguí adelante. Y algunos de los pasos a lo largo del camino pueden haber sido en base a una suposición en lugar de una larga experimentación, pero estaba tratando de... Es realmente difícil, es muy difícil comenzar. En realidad, el problema al principio es ni siquiera saber qué preguntas hacer. Es el mayor desafío, trepar esa empinada montaña. Así que esto es lo que construí y era una variación de la antena del OM6A. Construyó una configuración de doble bucle para 13 y 23 centímetros y usé eso como una escala de 2 puntos y se me ocurrió esto. La longitud es de 21 centímetros. El cilindro, el estrangulador tiene 5 pulgadas, 120 milímetros de diámetro. Y tengo algo de escala. Tiene unos 30,34 milímetros de profundidad y funciona. Es un circuito G10 de doble cara pesado, placa de semillas previa para la parte inferior, un anillo de latón y mucha soldadura. Hice esto. Lo hice en mi torno. Se requirió mucho trabajo manual para lograrlo. Y esta es la combinación original. Ups, esta es la combinación original. Después de ver esto con la granularidad de un sistema de 8 bits, fui y compré un AirSpy Mini por $100 y al hacer la comparación puedes ver la diferencia en la resolución. Así que puede que esté bien empezar con esto antes de gastar otros $50 o $60 más. La resolución de 12 de este AirSpy Mini es observable. Hay muchas otras variantes muy económicas. Jepio Labs fabrica toda una familia de cosas que puedes probar. Tengo algunas de ellas. Compré muchas más de las que creo que he probado, pero tienen un filtro H1 y algunas variedades de amplificadores y son lo suficientemente económicos como para que puedas probarlos, combinaciones. Pero como dije, yo empezaría con esto, sabes que funciona, lo haría funcionar y luego seguiría adelante. Lo que terminé haciendo fue, por recomendación de alguien del grupo Sara, comprar un sistema Tom Henderson. ¿Vale la pena pagar 10 veces el precio del Sauber? No, probablemente no, pero lo parece impresionante. Y esto y las especificaciones son bastante buenas. Creo que uno tiene, veamos, tiene un factor de ruido de 0,26. Entonces está el LNA aproximadamente 1 metro de LMR 400 hasta un filtro de cavidad y luego otro amplificador de 13 dB de ancho, un amplificador de banda ancha que tiene un factor de ruido de 0,7. Esto está desordenado porque en ese momento tenía el SDR aquí arriba, tenía el LNA, el sober aquí arriba, así que podía cambiar de un lado a otro. Así que esto fue en las primeras etapas de prueba en las que podía volver a cambiar, teniendo el SDR aquí, podía cambiar del sistema Tom Henderson al Sober sin electricidad y viceversa. Si en ese momento estaba usando una fuente de alimentación de 12 voltios en la antena para el hardware de Henderson,
Eso era de 12 voltios. Cuando tienes algo de esta escala, tienes la capacidad de acceder al punto de alimentación. No es necesariamente tan fácil con una antena más grande, pero esto fue lo que comencé a usar como referencia para la calibración de fondo, y es simplemente una pila de espuma conductora de electricidad en este recipiente Tupperware. Y lo deslizo hacia allí y puedes usarlo para ejecutar la calibración de fondo del software de Promedio IF y proporciona un fondo plano agradable. Si intentas encontrar un trozo de cielo frío, siempre hay un poco de hidrógeno allí y obtendrás estas pequeñas caídas en la banda. Esto proporciona una manera muy agradable. No sé cómo implementarías esto en una antena más grande, pero en algo de este tamaño es muy fácil de poner y quitar y crea un buen nivel básico u nivel de fondo que elimina todos los problemas electrónicos. Actualización de hardware 2. Esto fue un accidente. La configuración original, de hecho, ahora es una variación de eso. Tenía alrededor de 15 pies de cable coaxial al LNA y luego inmediatamente pasé de un extensor USB a Ethernet por cable CAT. Y esa cosa es desagradable. Probé todo tipo de configuraciones. Llegó un punto en el que, una vez el otoño pasado, compré una malla de aluminio de 12 pies de largo por 4 pies de ancho y puse una cerca alrededor de esta cosa para intentar proteger la antena de cualquier RF que pensara que provenía de la casa de mi vecino que no sabía de dónde provenía. Se puso muy mal. Y dejando de lado esta extensión, lo que descubrí fue que la valla misma reflejaba aún más ruido. Y esto puede ser autoinfligido, ya que este circuito de alimentación tiene un ángulo de visibilidad muy amplio y el reflector original tenía una relación FAD de 0,35. Es posible que haya tenido sobreiluminación simplemente por el diseño del punto de alimentación. Lo que sea. Agregué extensores aquí. El alimentador está polarizado, solo recibe en este eje. Se llama vertical, pero no estoy seguro de saber qué significa eso cuando lo colocas en una antena parabólica. Estos están pensados para continuar con la forma parabólica. Estos no lo están colocados a unos 45 grados. El único propósito de estos es protegerlos de cualquier tipo de ruido de fondo. Así que jugué un poco colocando espejos aquí y verifiqué que nada que estuviera arriba o alrededor del área pudiera ser visto por el punto de alimentación. Y esta es la diferencia. Probablemente debería tirar la naranja a la basura, pero este es el nivel de ruido que estaba recibiendo con la antena parabólica original. Y esto es lo que pasó cuando agregué los paneles laterales para crear efectivamente una antena con una relación FAD de 0,25. Esto es solo los paneles de los extremos. Este tiene los paneles laterales cortos y la diferencia es bastante sorprendente. ¿Qué cantidad de 30 o 40 piezas? Así que eso está ahí. Son desmontables, así que puedo quitarlas cuando guardo la antena en el maletero del coche. Pero realmente ha mejorado el rendimiento de este sistema. Así que finalmente terminé renunciando a intentar hacer algo más con esto. Extensor CAT 5, además de colocarlo finalmente en una caja de aluminio fundido. Y esto es algo así como, y el fregadero de la cocina,
Esta caja está sobre soportes de plástico, su conexión a tierra está aislada. Puse una ferrita tipo 60 y es un Cat 5 blindado aquí. Es un cable Cat 7 blindado el que sale. ¿Qué más hice? Esto está a unos 25 pies de distancia, así que subí con 25 pies de cable coaxial y como esto está a 25 pies de distancia, no hay ruido. Finalmente resolví el problema. Probé 3 marcas diferentes de estos extensores USB Cat 5 para encontrar uno que funcionara. Y entonces la caja hay 12 voltios de entrada, 12 voltios de salida a la antena, el LNA, el antena, el hardware de Tom Henderson, un convertidor de ducentésimo a ducentésimo de 5 voltios para el extensor USB Cat 5 que alimenta el AirSP Mini. Esto es un poco más grande de lo que debería haber sido. Al principio intenté poner el software eléctrico aquí, debe ser demasiado. Al poner el software después, terminé con todo tipo de saturación de tensión. Jugué con lo suficiente como para darme por vencido. Y así funciona bien como está. Así que lo cerré y le puse un poco de refrigeración por ventilador. Esto se calienta un poco y funciona. Así que tengo un sistema que puedo configurar y superar muchos problemas iniciales. Echando un vistazo a algunos de los datos, esto se debe al efecto Doppler, un efecto Doppler que se debe a la rotación de la galaxia y de la Tierra, tanto en su eje como alrededor de su eje, y también a su velocidad orbital, algo que me llevó un tiempo descifrar. Wolfgang intercambió dolorosamente el número de mujeres para ayudarme a entender lo que significaba el estándar local de descanso. De todos modos, hay algunos cambios correlacionados con la rotación de la galaxia asociados con el lugar donde se encuentra la Tierra que provocan disminuciones o aumentos en la frecuencia relacionados con los cambios Doppler. Y la forma de corregir eso, bueno, digamos que no corregirlo, la forma de convertir la frecuencia en velocidad para corregirlo es a través de esta ecuación. Para convertir la frecuencia en velocidad, se encuentra esta fracción de cambio de frecuencia, que es la frecuencia de referencia de h1 menos la frecuencia medida dividida por la frecuencia medida multiplicada por la velocidad de la luz. Y entonces puedes hacer esto en Excel y puedes calcular la frecuencia desplazada Doppler en kilómetros por segundo. Entonces, en lugar de representar gráficamente la frecuencia, puedes convertir o representar gráficamente la velocidad convertida y entonces tus gráficos se pueden cambiar y puede representar gráficamente la velocidad. Más análisis. Este fue el último día despejado de 24 horas. El clima agradable de este año fue a fines de marzo y durante un periodo de 3 días adquirí 4 muestras de datos y quiero pasar por el análisis de este fragmento en particular de 8 horas. Y lo que hice fue tomar 8 horas de datos equivalentes a 102 o 3 promedios. Y entonces cada 5 minutos, cada 1,25 grados, adquirí una muestra de datos. Y entonces tuve 101 de estos durante ese intervalo de tiempo. Procesa esto en MATLAB porque las 120 muestras habría sido una monstruosidad tratar de manejarlas en Excel. Así es como se ven los datos sin procesar. Todavía no estoy seguro de la fuente de esta desviación. Son datos de muestras sin procesar. Ni siquiera sé cuál es este nivel, pero pasó de aproximadamente 5,7 a 6,2. No sé si se debió a una desviación de temperatura del amplificador o algo así. Lo que hice fue escribir un script de software que decía, bien, quiero que todo esté tan silencioso como el nivel más bajo.
Hice un promedio de 50 muestras aquí y corregí todos los datos, así que obligué a que todo estuviera en silencio. Y equiparé esto a 0 dB para que todos los datos sean relativos a ese punto alejado de cualquier variación de H. Este debería ser un fondo de cielo frío, así que esto está normalizado con referencia a un punto común. Ahora, todo lo que tenía era una deriva en la frecuencia debido al estándar local de arresto, la variación de la rotación de la Tierra y la posición en la que está. Apuntando y repasaremos esto con un poco más de detalle, pero espero que puedas ver que estos picos están desplazados, donde todos están bastante bien alineados. Estándar local de reposo. El gran monstruo es la rotación de la Tierra girando en la Tierra, girando y girando dentro y fuera de su velocidad orbital. Su velocidad orbital es de unos 30 kilómetros por segundo, por lo que puede variar entre más y menos 30 kilómetros por segundo. Todos los días y a mitad de camino estás perpendicular a eso, por lo que obtienes 0 y por lo tanto este es un periodo de 8 horas durante un periodo de 24 horas. Obtendrás este ciclo sinusoidal que combina se debe principalmente a la rotación de la Tierra, es decir, la velocidad orbital de la Tierra más su rotación, y el arresto estándar local es el movimiento medio del material en las proximidades de la Vía Láctea. Así que no me estoy moviendo. ¿Cómo se mueve todo lo demás en relación conmigo? Te mostraré cómo lo obtuve. Encontré una calculadora en línea que te permite ingresar la hora, la fecha y la hora, la ubicación en el cielo, la hora, el ángulo, la declinación que estás observando y tu ubicación en la Tierra. Y se puede calcular la velocidad de rotación. Y así durante ese periodo de 8 horas. Hice esto en 8 o 9 momentos diferentes. Ingresé estos valores rojos en Excel y apareció. Utilicé el corte de segundo orden y apareció esta ecuación. Entonces utilizo esto en MATLAB para corregir todos los datos. Es un poco difícil de demostrar, pero durante ese periodo de 8 horas, la frecuencia original se desplazó debido a que entraba y salía de la rotación de la Tierra y, después de la corrección, todo está bastante cerca. Esto me permitió crear la ecuación de segundo orden y así es como se ven los datos corregidos. Así que lo que realmente parece corregido para el estándar de referencia local es esta velocidad de corrimiento al rojo. Y así, a medida que recorro la Vía Láctea, terminé con este espectro. Y lo que quería mostrarles probablemente tenga más sentido porque se trata de una velocidad, veamos, supongo que es positiva, es un corrimiento al rojo que se convierte en un corrimiento al azul. Así que esta amplitud se correlaciona con el color. Entonces, durante ese periodo de 8 horas, el eje de la Tierra está inclinado 6 grados con respecto al plano de la Vía Láctea. Y así, durante ese tiempo se pasa por el plano de la Vía Láctea. Y eso es lo que se ve aquí. Se ve por encima, a través y al otro lado de la Vía Láctea. Y esto se correlaciona con una latitud y longitud galáctica de alrededor de 80 grados. Y estamos viendo a través de Perseo y los brazos exteriores. Supongo que se correlaciona con estas frecuencias. Como comprobación interesante, me he comunicado con J. Montoy, y tiene un mapa en su sitio web que se parece a este que cubre la gran extensión de la Vía Láctea, y me sorprendió descubrir que este pequeño telescopio de 1 metro tenía una correlación muy alta con lo que su espectro, lo que obtuvo con su telescopio de 3, antena parabólica de 3 metros. Y para observar 3 áreas diferentes de la Vía Láctea es simplemente emocionante, es simplemente asombroso haber podido obtener este tipo de datos con un telescopio de 1 metro. Así que estoy sumamente complacido de que esto se correlacione tan bien.
De todos modos, en agosto pasado, esto es con lo que comencé, y ahora estamos haciendo cosas que se ven así. Y esa es otra trama de lo que se desliza por la Vía Láctea. Así que esa es la presentación, no sé cómo volver atrás. Bueno, excelente. Tengo una pregunta de Wolfgang. ¿La onda que tienes en tu espectro podría ser reflejos en algún lugar de tu configuración? Reflexiones de DF. Creo que estaba mirando el comienzo de tu charla. Tenías algunas ondulaciones, pensaste que eran, sí, lo sé. Sí, yo, ¿qué ref? Espera. Sí, yo, estamos asumiendo que podría ser una ondulación en la banda de paso del filtro. Solo estoy considerando que si tiene reflexión en tu cadena de RF, eso también podría causar reflexiones. Veamos. Entonces debería poder cambiar la longitud del cable coaxial y ver cómo se desplazan, ¿no? Así es, sí, la razón por la que pregunto es que hemos medido la banda de paso de estos dispositivos sin electricidad y parecen ser bastante planos. Vale, nada de esto es sin electricidad, pero eso es realmente bueno. Ese es otro proyecto. Sí, ciertamente puedo ver si es así. Si hay reflejos, simplemente agregaré algo de cooperación. Agrega algo. Hay muchas cosas que son geniales. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Stephanie, adelante, pregúntale. No escucho nada. Wow. O ella no tenía una pregunta, tenía un buen comentario. Y yo estoy tratando de averiguar cómo leer el comentario aquí. Un segundo. Uno el final, el principio. Gracias por mostrar un buen lugar para comenzar. Otro buen uso de la montura ecuatorial. Tengo Tengo una pregunta que quiero mostrar. Originalmente creo que publiqué en SATA, bueno, tengo esto en mi sitio web de QueteZ, y es correcto y es válido para Santana. Cuando intenté este, te presentación que el tema es culpa ella. Me vino una reflexión. Marcos estaba hablando de antenas de parche. Esta implementación de una antena de parche funcionó muy bien, así que probablemente la publique en algún lado, pero es el mismo molde para torta de 5 pulgadas y la diferencia, y esto se ve más o menos así. Así que es un ganador en cuanto a facilidad de construcción. De acuerdo. En su implementación en ese molde para pasteles, redujo las paredes laterales del molde a 18 milímetros. Para eso está el parche. Sí, verá, está bien. La escala original de la antena del OM6 tenía una profundidad de 31 milímetros. Acabo de empezar con esto esta semana. Había arena del Sahara en el cielo. No sabía qué iba a pasar. El clima de fondo era una locura. El circuito de alimentación se sintonizó con el parche a solo 8 milímetros por encima de la superficie trasera. Ahí es donde todo se ajustó. Entonces la profundidad de 31 milímetros de los lados parece proteger físicamente el elemento de antena del perímetro del reflector de 1 metro. Así que lo reduje a 18, pero eso así que solo lo adiviné. Pero ese último gráfico es con los lados 18. Esto todavía es
Tan pronto como el clima mejore un poco, quiero intentar ajustar esto, pero definitivamente funciona. Quiero decir, el hecho de que salieran tan cerca me sorprendió. Así que eso es un ganador. Bueno, pero ya sabes, se trata de una antena de 20. Está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para Alex? Bueno, Alex, es un proyecto estupendo que tienes ahí. Y realmente has mejorado la capacidad de, creo que esta organización, con tus esfuerzos allí, así que gran trabajo, gracias. Y gracias, gracias. Y la idea era, no estaba tratando de limitarme en dólares, estaba tratando de armar algo con funciones, ya sabes, no escandalosas, pero tampoco con costes escandalosos, pero viéndolo bien, lo lejos que podía llevar este proyecto con una antena parabólica de 1 metro. Vale, gracias.